Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la escuela No Code de la agencia Gio. En este video vamos a aprender un poco sobre lo que son componentes. Antes de, como lo he hecho en otros videos, antes de empezar a construir es interesante entender los conceptos básicos, como alguna otra clase anterior que hablamos de variables y otras clases donde vamos a ver los diferentes conceptos que se pueden aprender de desarrollo y que están traspasados, digámoslo así, a web. En esta clase vamos a iniciar a ver componentes, que son los que, pues literalmente lo que vamos a agregar a esta sección de la mitad, que son los diseños, o bueno, aquí lo llaman nuevas secciones, añadir nuevas secciones. Vamos a iniciar con una hoja en blanco en web y vamos a ir al menú superior donde vemos que dice Add para añadir componentes. Tenemos componentes básicos, las secciones básicas. Tenemos otros que son los assets y los multipage section, que bueno, ya los hablaremos en algún otro momento. ¿Listo? Vamos aquí a básicos. En básicos tenemos la primera sección que es la que vamos a ver hoy. Solo vamos a ver esto, no vamos a ver nada más, que tiene que ver con layout. ¿Listo? Es con diseño. Estos son componentes de contenido que contienen otros componentes, llamémoslo así. ¿Listo? Como para entenderlo fácilmente. Entonces, el primer componente y pues primordial para poder construir cualquier cosa en web es section. En section, literalmente no podemos digámoslo así, construir nada si no tenemos este componente a la mano como tal. ¿Qué quiere decir esto? Es un área grande para organizar contenido en secciones distintas. Si yo elimino esta section que acabo de poner y traigo un div, por ejemplo, no me va a dejar ponerlo. Dice que tengo que añadir antes un elemento de sección. ¿Listo? Entonces, section es lo primero que tengo que traer para poder construir cualquier cosa. A cualquier componente que yo añada, puedo cambiarle nombre. Vamos a ponerle a este componente, vamos a ponerlo así, componente ejemplo 1. ¿Cierto? Listo. Componente ejemplo 1. Así puedo ponerle el nombre que yo quiera. ¿Listo? Bueno, ¿qué tiene este componente? Vamos a ir, lo seleccionamos. Es esto que ustedes ven aquí en la mitad, que pues siempre en esta clase vamos a ver es cuadritos, literalmente. Vamos a ir al lápiz del menú derecho, que es donde va a aparecer el desglose de lo que puedo hacer con este componente, con esta sección. ¿Listo? O sea, escojo en el menú izquierdo el componente que quiero editar en el menú derecho. Acordémonos siempre de eso, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a editar? Voy a editar componente ejemplo 1. Y aquí me va a aparecer en el lápiz, me va a aparecer aquí arriba del lápiz componente ejemplo 1, o sea, el componente que estoy editando, ¿listo? O sea, la sección que estoy editando, el ítem que estoy editando, como lo quieren llamar, ¿listo? Lo primero que va a ver es state, este es un tema del estado, lo vamos a ver en otras clases, solamente vamos a hablar de ese estado en otras clases más adelante. Vamos a ver seleccionar o crear una clase, esto tiene que ver sí con el diseño también del componente, pero también vamos a ver el tema de crear clases en otras clases. Vamos en otros videos, llamémoslo así para no repetir clases. ¿Listo? Y vamos a iniciar ahora sí por las diferentes secciones que vamos a ver en este menú derecho. La primera es display. Display es cómo queremos que se vea este componente. Si yo cojo este, que es nuestro componente de section, y vamos a desplegar acá display, este selector que dice flex, vamos a que dice display, dos puntos flex, y lo voy a desplegar. Tengo block, tengo flex, tengo grid y tengo no. Voy a explicarles en CSS. Tenemos una característica, llamémosla así, que se llama display, y puedo en display determinar diferentes formas en cómo se comporta esta caja que yo tengo acá, que pues la llamamos componente ejemplo. ¿Listo? Cómo se comporta dependiendo de lo que tenga dentro de sus componentes hijos. Entonces tenemos esta caja aquí. ¿Y cuáles son sus componentes hijos? Vamos a meter componentes hijos ahí, vamos a usar iconos. Entonces, por ejemplo, tengo un icono. Si yo me paro acá, se dan cuenta que se abre una caja y que si yo descolapso, van a encontrar que tengo el icono adentro, que si yo colapso, pues se esconde el icono. Pero aquí siempre lo voy a ver, aquí arriba está. Vamos a darle un poquito más de tamaño a ese icono, vamos a hacerlo del doble de 40 para que lo veamos. ¿Listo? Si yo traigo otra cosa, vamos a traer ahora un botón y lo meto acá abajito, o sea, lo que estoy haciendo es arrastrando, se van a dar cuenta que ahí tengo ese botón. ¿Listo? Tengo como esas dos cosas dentro, tanto el icono como el botón lo tengo dentro del componente. Descolapso y puedo ver mi icono, seleccionarlo y puedo ver mi botón y puedo colapsar y ya pues están dentro de ese componente que es una section. ¿Listo? Dentro de esa section tengo la parte de display. La parte de display es cómo se comporta este componente dependiendo a los hijos que tiene dentro. Cómo va a comportarse
con los hijos que tiene adentro. ¿Listo? Vamos a empezar en orden, vamos a poner block. ¿Qué pasa? Este display block significa que este componente o los hijos dentro de ese componente se van a comportar en bloque. ¿Qué es en bloque? Se van a comportar uno debajo del otro, digámoslo así, en forma vertical, como si fueran un bloque, una línea tras de otra. ¿Listo? Por eso se ven que cuando leí bloque, de una vez se puso el icono en el centro y se puso el botón debajo del icono y el botón llenó absolutamente todo el espacio. ¿Qué pasa? Quiere decir que el componente va a ser igual de grande al espacio que tenga su padre disponible. En este caso, su padre, pues es, digamos que toda la hoja en blanco, entonces tenía disponible todo el componente. ¿Listo? Eso es importante que quede clarísimo. ¿Listo? Entonces, block es eso. Block es que hace un elemento, un componente, se comporta como un bloque ocupando el ancho completo disponible, ¿listo? Y comenzando en una nueva línea. Entonces, y hace que los hijos se comporten literalmente de forma vertical. ¿Qué tengo yo aquí? El text align, que lo que puedo hacer es que se forma de ponga automático, poner todo a la izquierda. Si digamos que esto funciona cuando yo estoy dentro de otro componente, como este es el componente mayor y no puedo poner section dentro de section, aquí como que no va a tener mucho sentido. Listo, vamos a dejarlo en automático. Listo, vamos a ver el siguiente display. Vamos a darle acá, display flex es el siguiente display, que era el que venía por defecto. Display flex, ¿qué quiere decir? Es utiliza el modelo de caja flexible, permitiendo la alineación y distribución de los elementos hijos en una fila o columna con opciones de justificación y alineación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de este display voy a tener ya esta sección de layout. Si volvemos a block, nos damos cuenta que aquí layout desaparece, pasamos a sizing de una vez. Si yo pongo flex, va a aparecer una sección que se llama layout. ¿Qué es lo que yo puedo arreglar? Entonces, ¿qué puedo arreglar en esto? Puedo decirle, cuando estoy en flex, en display flex, puedo decirle, oiga, compórtese de forma vertical, o sea, uno debajo del otro. Vamos a poner otro elemento más como para dar el ejemplo más fácil. Ya trajimos un icono, ya traigamos una imagen. Vamos a ponerla aquí debajo. Esta imagen está muy grande, denme un segundo, vamos a darle unos 40, no. Vamos a la imagen un poquito más grande, 100, y vamos a poner un radio, ¿listo? Bueno, ahora listo, ahora sí lo tenemos. Tenemos el componente y dentro del componente tenemos un icono, tenemos un botón y tenemos una imagen, ¿cierto? Y se está comportando en display flex y me aparece el layout. Y en layout tenemos vertical. Si yo le doy horizontal, se va a comportar pues de forma horizontal. Ya no uno debajo del otro, sino uno después del otro, de izquierda a derecha. Vertical, uno debajo del otro, de arriba hacia abajo. Y horizontal, uno después de otro, de izquierda a derecha. ¿Listo? Bueno, en layout vamos a explicar de una vez layout para que lo tengamos claro. En layout vamos a encontrar la dirección de ese flex, porque no solamente en flex vamos a encontrar layout, también lo vamos a encontrar en grid y en otros componentes que vamos a ver más adelante, en otros display que vamos a ver más adelante. Entonces, listo, en flex vamos a conseguir layout, dentro de layout vamos a conseguir la dirección puede ser vertical o horizontal, vamos a dejarla vertical. En vertical vamos a encontrar un row gap. El gap es la distancia entre un objeto hijo y el otro objeto hijo. O sea, si yo pongo 30 píxeles en este caso, se dan cuenta que la distancia entre el icono y el botón cambió y entre el botón y la imagen cambió. Entonces volvamos a seleccionar mi componente inicial porque es al componente ejemplo 1 al que le estoy haciendo los cambios, no a los hijos. Estoy seleccionando el componente ejemplo 1. Acá en el menú derecho tiene que decir componente ejemplo 1 y esa es. Listo, entonces 30 píxeles, puedo decir que no, que sea de 80 píxeles. Entonces la separación cambia, pongámoslo de 100, pongámoslo de 10 y se dan cuenta que pues dependiendo de la cantidad de píxeles que ponga, puedo separar. También lo puedo separar por porcentaje. Quiero que sea el 10%, quiero que sea el 100%. Digamos que en este caso, como no tengo una medida fixed exacta del componente del section, pues para él el porcentaje como que no lo toma. Vamos a tomarlo en píxeles, ¿listo? Bueno, en EMS o en REMS también lo podemos tomar, pero vamos a tomarlo en este caso en píxeles, ¿listo? Y le decimos que en píxeles. Listo, en píxeles. 100 píxeles, le vamos a decir que pues 0. Listo, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es que qué pasa si direction lo ponemos en horizontal. Si lo pongo en horizontal, pues obviamente row gap no me va a funcionar para nada porque solo funciona cuando estamos en vertical porque es el gap, la separación de la fila. Y estamos hablando en estilo columna. Entonces, horizontal hablamos en estilo columna. Entonces, el gap, el column gap va a ser el que me funcione para este caso. Aquí voy a poner 0 porque pues no me importa eso. 0. Ahora sí hizo caso. Vamos a column gap. Y en column gap vamos a poner 30. O puedo poner 100 píxeles.
bueno, 1000 píxeles se va a salir 100 píxeles y la separación obviamente va a cambiar, ¿listo? Eso es, vamos a dejarlo en 0 píxeles y vamos a seguir viendo qué más hay en el layout. En layout vamos a encontrar, en display flex, vamos a encontrar en layout justificación, el justify. Justify vamos a tenerlo o todo pegado a la izquierda, que es como aparece en este icono de acá, o todo en el centro, o todo pegado a la derecha, como está apareciendo acá, que pues está debajo de las letras, o todo, digámoslo así, separado, no pegado exactamente hacia los lados, sino lado izquierdo, separación, el objeto, separación, el otro objeto, separación, el otro objeto, separación, lado derecho. ¿Listo? Y el otro es lado izquierdo, pegado al lado izquierdo, el primer objeto, separación, otro objeto, separación, otro objeto, separación, otro objeto, y lado derecho, pegado el último objeto. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder cuando escogemos el justify, la separación completa. Entonces esas son las diferentes. Podemos ponerlo todos a la izquierda otra vez. Y vamos a hablar un poco de el alignment, que es cómo se organiza dependiendo de la altura. Si se dan cuenta, cada objeto, vamos a cambiar aquí este botón, vamos a ponerlo, esto es para temas de 60. Listo, ahí de tamaño. Vamos a escoger otra vez nuestro componente ejemplo 1, que es se me va el nombre, es una section. Vamos a coger este componente y vamos a irnos aquí a la parte de layout. Y voy a mostrarles el alignment. ¿Esto cómo funciona? Tenemos todos los objetos alineados en la parte superior, o sea, en el top. Todos los objetos alineados al centro. Si se dan cuenta, si yo pues se dan cuenta, la medida de este componente, de esta section, es igual de alta a su componente más grande, que es la imagen. La imagen mide de alto 100 píxeles. Les estoy diciendo que es el ratio 1:1. Entonces mide 100 píxeles de alto. ¿Listo? Entonces, el resto de componentes, como son más pequeños en altura, lo que van a hacer es comportarse dependiendo, pues, al componente más alto. Si yo le llego a poner una medida a este componente, una medida exacta, digamos, vamos a sizing, vamos a height, que ya ahorita les explicaré cómo es, y le pongo 500 de píxeles, pues se van a dar cuenta que la medida de componente ejemplo 1 le voy a poner un poco de fondo. Ya ahorita les voy a explicar cómo funciona ese background, con un color de fondo para que entiendan. Listo. Tengo mi componente ejemplo 1, que es rojo ahora, y dentro de él tengo los tres objetos que hemos visto, ¿cierto? Y ahora, como lo tengo en flex, estamos viendo alignment, puedo decir, alíñelo hacia arriba, alíñelo al centro del componente padre, alíñelo abajo del componente padre, alíñelos, estírelos hasta que dé punta a punta. Obviamente lo va a hacer con algunos componentes, digamos que la imagen es la que más sufre en este caso, o póngalos todos estirados, digámoslo así, centrados, estirados es esto literalmente. Entonces, una de las mejores formas es alineado top, en el centro o en la parte de abajo en el burro. Entonces, esas son como las alineaciones. Además, ¿qué tenemos? Vamos a dejar esto en la esquina superior. Tenemos el Wrap Elements. Si yo le doy On, vamos a poder empezar a dividir, digamos que los elementos en forma de wrap. Es un poquito más avanzado. Digamos que puedo ponerlos alineados hacia arriba, puedo ponerlos en el centro también, puedo ponerlos hacia abajo, pero si se dan cuenta no han cambiado, o sea, es como todo el conjunto completo. Puedo ponerlos, bueno, unos separados apegados a la línea superior. Esto funciona, ahorita que les explique grid, va a ser un poquito más entendible. Tengo la opción también de reverso. ¿Qué quiere decir reverso? Que vamos a poner el orden de los hijos va a cambiar. Yo lo quiero al revés. Si ustedes se van a dar cuenta, a ver, si lo tengo apagado el reverso, aparece primero el icono, como está aquí en nuestro menú izquierdo, icono, button, o en el botón y la imagen, ¿cierto? Ese es el orden que nosotros le pusimos. Si yo quiero en reverso, ¿qué va a hacer? Va a aparecer primero la imagen, después el botón y después el icono. No va a cambiar, digamos así, el orden, sino lo que está haciendo es que esa propiedad de reverso, pues, cambia el orden al mostrarlos. ¿Listo? Bueno, vamos a darle off y vamos a volver al orden como está. Y aquí lo que quiere decir es que literalmente el último componente, el último hijo, va a tomar lo que sobre del espacio. Si yo le doy vertical, se van a dar cuenta que los dos de arriba están pegados, como digo, como lo puse aquí, que necesito el justify hacia arriba, digámoslo así,
y que el último hijo pues va a ir hasta el final del elemento. Eso es lo que quiere decir last to the end. Si yo lo pongo en horizontal pasa lo mismo, los dos acá pegados y el último hijo va a ir hasta allá. Si yo pongo otro hijo, vamos a añadir otro hijo. A ver, busquemos otro hijo, busquemos un título de final. Entonces el título que está aquí, que lo estoy seleccionando, es el que va a ir hasta el final. Ahora sí, vamos a escoger otra vez acá y lo pongo vertical. El último hijo es el que va a ir hasta el final. ¿Listo? Eso es esta propiedad de last to the end. ¿Listo? Vamos a apagarla y ahí pues todos uno tras de otro. ¿Listo? Si ponemos reversa, pues ya sabemos qué es lo que pasa. Eso es todo lo que tiene que ver con layout. ¿Listo? En el tema de display flex. Si yo cambio el display ahora a grid, vamos a encontrar algo muy interesante. Grid es implementar un sistema de cuadrículos que organizan los elementos en filas y columnas, ofreciendo un control preciso sobre los diseños. Entonces, digamos que tenemos 4 objetos, están puestos en grid. Si nos damos cuenta, nos va a aparecer aquí este componentico más que se llama grid, entre estas dos líneas, está acá y está acá, en vez del componente que nos estaba saliendo ahorita, que es el componente de layout. Ya no va a salir layout, sino va a salir el componente de grid, porque acabamos de escoger grid. ¿Qué quiere decir grid? Entonces, en grid tiene estas funciones como dirección, si lo queremos en forma de fila o en forma de columna. Pongámoslo en forma de columna, pues nos va a salir en forma de columnas, entonces una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, ¿listo? O row es en forma de filas, una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, ¿listo? Entendido, filas, digámoslo en vertical, columnas en horizontal, ¿listo? Esa es la dirección que le queremos tomar, pero adicional nos va a dar la opción de decir, oiga, ¿cuántas columnas quiere dentro de este grid? Decimos que el grid literalmente es una cuadrícula, entonces decimos que columnas, vamos a darle aquí al más, y le decimos que quiero columna 1, columna 2. Entonces añadí la columna 1 que está acá y la columna 2 que está acá. Si se encuentra en la columna 1 me puso el icono y la imagen. Y en la columna 2 me puso el botón y el título. ¿Listo? Entonces así funciona, pero pues yo no le he dicho cuántas, digamos que lo estoy haciendo automáticamente porque no le he dicho cuántas filas quiero. Porque yo le puedo decir, oiga, fila 1, fila 2, que es literalmente como está, y fila 3. En la fila 3, pues para que aparezca algo en la fila 3 tendrá que añadir algo más. Añadamos otro icono, puede ser. Y le ponemos otro, vamos a ponerle un poco más de altura y adicional vamos a cambiar el icono acá. Vamos a poner otro icono, no sé, pongamos este. Listo, entonces tenemos icono de estrella, tenemos el botón, o sea, esto es columna 1, columna 2. Vamos a irnos a nuestro componente que estamos cambiando. Estamos en grid, ya vemos que estamos en forma de fila y que escogimos. ¿Cuántas columnas? La columna 1 y la columna 2. Columna 1, columna 2. ¿Y que escogimos cuántas filas? La fila 1, donde está el icono de estrella y el botón. La fila 2, donde está la imagen y el título. Y la fila 3, donde está solamente pues, el icono de flecha a la izquierda. ¿Listo? Así funciona un grid como tal. Tenemos el column gap y tenemos el row gap. ¿Qué hace el column gap? Pues lo mismo, va a separar las columnas dependiendo de los píxeles que yo le diga. Entonces, le dije 30 píxeles entre este icono, esta columna y esta columna, realmente entre las columnas, va a haber una separación de 30 píxeles. Ahora, si se dan cuenta, yo selecciono el icono y selecciono la imagen, están pegadas. Voy a ir otra vez a mi componente y para eso está el row gap. Yo quiero separar los 30 píxeles. Entonces, ahora entre el icono y la imagen hay una separación de 30 píxeles. Es lo mismo que es el gap. El gap es la separación entre los hijos de un componente. ¿Listo? Y pues eso pasa cuando le damos a el display grid, que son literalmente los 3 tipos de display que tenemos para una section, que dijimos que la section es el principal componente en web. ¿Listo? Entonces, pues tenemos 1/4 que es none. None significa que el componente va a cargar. Cuando la página cargue, este componente va a cargar, pero no se va a mostrar. ¿Listo? El componente va a cargar. Va a cargar. O sea, si la página aparece, el componente va a seguir cargando. Cuando la página cargue, el componente va a cargar. Lo que pasa es que no se muestra. Si se dan cuenta aquí en el menú izquierdo, el componente ejemplo 1, tiene un ojo con una línea atravesada que va a decir que no va a cargar, que no se está viendo. ¿Listo? Porque tenemos el display none. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pongo block, pues aparece y aparece en forma de block. Uno abajo del otro como bloque. ¿Listo? Flex, repasemos rápidamente. Y grid, pues nos saca las columnas. Aquí las guardó, las que nosotros le dijimos. Y pues none simplemente desaparece. Vamos a ponerlo en flex, que es como el
más bonito en este momento. Listo, entonces eso en cuanto al tema de layout. Listo, vamos a ver algunos otros componentes. Estamos hablando de esta sección, vamos a ver qué más aparece. Entonces decimos que cuando le doy clic a nuestro amigo section, lo traigo acá y tenemos los componentes adentro, pero vamos a ver qué más tenemos en el menú izquierdo para esta sección de section, o sea, para este bloque de section. Y para este tenemos display, si lo ponemos en flex, va a aparecer layout, si lo ponemos en grid, va a aparecer grid, si lo ponemos en no va a aparecer nada, se va a eliminar, y si lo ponemos en block, pues tampoco va a aparecer ni layout ni grid. Listo, vamos a ponerlo en flex, ya sabemos que aparece el layout, y debajo del layout tenemos sizing. Sizing es el tamaño. Aquí vamos a determinar el tamaño del objeto. Entonces tenemos el width, que es el ancho. Dice que automático, pero yo lo puedo poner en píxeles. Puedo decirle que usted mida 200 píxeles. Es más, hay algo aquí. Y es que, denme un segundo, corto esto. Listo. Entonces tenemos el width en 200 píxeles. Digamos que no lo quiero de 200, que lo quiero de 500. ¿Listo? Ahí lo tengo de 500. Eso es lo que yo quiero, que tenga 500 píxeles. Y tenemos adicional de ancho. Pero dejémoslo un poquito más ancho, de 600. Lo tenemos de 600 píxeles. Y ahora height es el alto. ¿Qué puedo tomarlo? Automático. Simplemente lo que va a hacer es que se va a volver automático dependiendo de lo alto que tengan sus componentes hijos. Fixed es que pues le voy a dar una medida, digamos que apenas lo abrí y se puso en 100 píxeles, yo lo quiero de 400 o lo quiero de 800 o simplemente lo quiero por porcentaje, que es, oiga, el 100%, bueno, aquí lo puse en 800, démoslo en 100%, ¿listo? El 100% es lo máximo que van a dar sus componentes, la suma de la altura de sus hijos. También lo quiero de pronto, no sé, no lo quiero en porcentajes, lo quiero ya buscar píxeles, lo quiero en BH, BU es el 100 BUs es el total de la altura de la página visible, ¿listo? Entonces ahí va a estar al total de la altura de la página visible, 100 BUs. Si yo lo quiero a la mitad de la página, pues le pongo 50 BUs, ¿listo? BUs, BHs, que vengan con ustedes, listo. Píxeles y automático, que pues simplemente lo que les digo, lo voy a dejar, es casi igual que el 100%, lo voy a dejar a la altura la suma de la altura de sus hijos, ¿listo? Bueno, y tenemos ratio. ¿Ratio qué es? Ratio es cuando yo quiero ponerle, bueno, 9 a 16, 1 a 1, 16 a 9, o pues aquí yo lo acomodo como quiere, 1 a 1, esto no es 1 a 1, ahora sí es 1 a 1, si quiero lo puedo acomodar 2 a 1, o lo puedo acomodar 1 a 3, perdón, 1 a 5, estos son relaciones, no sé cómo explicarlo, a ver. Las relaciones, digamos que 1 a 1 es la relación que quiere decir que es lo mismo que es el ancho, va a ser el alto. ¿Listo? Aunque aquí nos está jugando una... Listo. ¿Ok? Sí, lo mismo que es el ancho, es el alto, el 1 a 1. El 16 a 9 es pues que realmente esta es la relación de horizontal, esta es la relación de vertical de una pantalla. Digamos que las historias están en Instagram, no sé cómo para explicárselos. 9 a 16 es las historias verticales de Instagram, 16 a 9, digamos que es una pantalla horizontal. ¿Listo? Eso es en cuanto al ratio, el fixed, pues ya lo expliqué, y el automático lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más tenemos? En sizing tenemos el máximo width que vamos a poder tener, o sea, el máximo ancho. Digamos, va a 600, o yo puedo poner que el ancho sea automático, perdón, no porcentaje, sino píxeles tampoco. Eso, automático, yo quiero que sea automático, se va a dar al máximo del ancho, pero le voy a decir, oiga, mi máximo width yo quiero que sea de 700 píxeles, entonces va a ser automático máximo hasta 700 píxeles. Pero resulta que yo digo, bueno, no importa, quiero que esto sea en porcentaje y sea el 100%, ¿cierto? Borramos esto, pongámoslo en automático. Bueno, aquí sí me va a dar al ancho, listo, pongámoslo al 50%. Si yo le doy que un mínimo width lo quiero de 900, entonces, ¿qué va a hacer? Va a priorizar el mínimo width, o sea, el mínimo ancho que yo quiero que sea. Le decimos, oiga, que sea el 50% de la página, del ancho de la página, pero mínimo 900 píxeles. Entonces va a tomar el mini width. Es muy útil en algunas ocasiones. Vamos a hablar en automático ambos. Y lo mismo pasa con el máximo heighting y el mínimo heighting. El máximo alto, pues digamos que el máximo alto, vamos a decirle que el máximo alto va a ser la página completa.
es el máximo. Obviamente, como lo tengo en automático, pues no va a pasar nada. Pero le vamos a decir que el mínimo alto va a ser de 70 VH. Entonces, ahí me da el 70% de la pantalla completa que es visible. ¿Listo? Entonces, tanto en sizing tenemos ancho, alto, el máximo ancho, el mínimo ancho, el máximo alto, el mínimo alto. ¿Listo? Vamos a dejar todo esto en automático. Y vamos a mirar qué más tenemos acá. Listo. Tenemos el spacing. Spacing es muy importante entender el spacing. El spacing se divide en dos secciones, en el padding y en el margin. El padding es toda aquella distancia que vamos a dejar entre el borde del objeto, este es el borde, lo azul, entre el borde del objeto y sus hijos. Entonces, el padding, tenemos la primera opción que es todos los padding de todos los lados va a ser iguales. Voy a ponerle que va a ser de 50 píxeles. Si se dan cuenta, se pone una margen interna verde, ¿ok? El padding es como esa separación entre el borde para adentro de este componente, de este contenedor, del borde para adentro. Le decimos que 50 píxeles aquí, 50 píxeles a la izquierda, 50 píxeles arriba y 50 píxeles abajo para pues poner a los hijos ahí sí, ¿listo? Esto pasa cuando yo lo tengo en el cuadro completo, que quiere decir todos los lados la misma cantidad de padding, 50 píxeles en este caso. Vamos a exagerar un poco, vamos a poner 80 para que seamos más exageraditos y lo podamos ver. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo en el siguiente cuadro donde están separadas las líneas de arriba y las líneas de los lados? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo poner el padding de arriba diferente al de los lados. Arriba y abajo voy a decirle que es de 100 y a los lados le voy a decir que es de 20. Entonces, si se dan cuenta, arriba está más ancho el padding que a los lados. Muy sencillo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy en la tercera opción que separe todos los lados? ¿Qué quiere decir? Puedo ponerle arriba unos 30, abajo puedo ponerle unos 50, a la derecha, a la izquierda puedo ponerle unos, no sé, 70, me pasé, y a la izquierda quiero ponerle 0, a la derecha, perdón, 0. Entonces tenemos en verde lo que es el padding, la distancia o lo que se separa del borde hacia adentro del contenedor padre hacia adentro de los hijos. ¿Listo? Eso es lo que se separa. Entonces, no sé, pongámosle aquí 20 para que no se vea tan diferente. Listo. Ese es el padding. Ahora el margin es lo que separa el borde del contenedor hacia afuera, o sea, la margen. Yo lo mismo puedo decir que todos los bordes del margin sea lo mismo, digámosle que es unos 200, si se van a dar cuenta se pone azul, ¿ok? Aquí se pone azul, no seamos tan exagerados, pongámosle 100, ¿listo? El margen es de color azul en WeWeb, el padding es de color verde. Entonces, cuando ustedes vean una margen azul por fuera del borde azul del componente que tienen seleccionado, quiere decir que ustedes están poniendo el margen azul, margen. Si ustedes ven una margen verde por dentro de la línea azul del componente que tienen seleccionado, están poniendo un padding. Listo, pasa lo mismo en margen, pueden ponerlo arriba abajo diferente, aquí pueden poner 50, en el otro lado 100. Lo mismo separado por cada uno, no sé, en este vamos a ponerle 20. ¿Listo? Entonces, eso es lo que puede pasar con el margin y el padding, que es la parte del spacing. ¿Listo? Entonces, ahora, siguiente, ¿qué más podemos manejar en esto? El background. El background es el fondo del componente que tenemos seleccionado. En este caso, tenemos seleccionado a la izquierda, vamos a ir a ver el componente que llamamos componente ejemplo 1, que ¿qué es? Ese componente lo sacamos de acá, que es una section. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué le podemos poner a ese background? Este layers vamos a dejarlo por fuera. Podemos ponerle una gradiente de colores, que es una gradiente de colores que cambia de un color a otro. No sé, hagámoslo rápidamente. Bueno, este es el color 1 que queremos y este es el color 2. Dejemos esos colores que tenemos y aquí va a decir literalmente el grado del ángulo que queremos usar para esa gradiente. Vamos a dejarle esto exactamente. Si yo cierro acá, si se dan cuenta, esa es la gradiente. Cuando quiero cambiar de un color a otro, entonces quiero ponerle ese fondo. Eso es una gradiente. Podemos cambiarlo aquí en esta X. Vamos a quitarlo porque personalmente no me gustan esas gradientes. Puedo poner una imagen. No sé, no tengo imágenes. Ah, sí, tenemos este logo que subimos en algún momento. Puedo poner una imagen. Si se dan cuenta, la imagen rebasa los bordes de nuestro componente y pues se deja ver, digamos que porque lo puse en cover, contain, entonces que se contenga literalmente dentro de nuestro borde. Ah, bueno, cuando ponemos imagen, obviamente sale el tipo de field, o sea, cómo queremos que se comporte la imagen según el cuadrado. Por porcentaje también la podemos ver, yo quiero que sea solo el 20, digamos, y ahí ya queda. Bueno, la tenemos sobre la posición X, sobre la posición Y,
y otras estructuras que pues ya podremos ver cuando manejemos exactamente las imágenes. Vamos a quitar esta imagen que tampoco es lo más adecuado, digamos, para este fondo. Lo que más me gustan los fondos personalmente son los colores, entonces si yo le doy clic, voy a poder escoger el color de aquí de fondo, que creo que también se nos está saliendo. Vamos a darle aquí, vamos a darle al 100% a esto. Al 100. ¿Listo? Entonces tenemos al 100% y listo. El color lo escogimos aquí de esto, lo podemos coger, o simplemente lo que podemos hacer es en estos cuadros, lo que hacemos es llamarlo de los colores que ya subimos. Dijimos que subimos como 2 colores en otra clase anterior. Vamos a poner este crema de fondo. Entonces tenemos el crema de fondo. Eso es el background, el color de fondo pues del componente que hayamos escogido. En este caso es este componente. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos los bordes. Si yo me voy aquí al ojo, que es como para poder ver qué es lo que estoy haciendo, ya pues se quita obviamente el azul. Si se dan cuenta, este componente no tiene ningún borde. Vamos a ir al lápiz, que es diseñar, seleccionamos el componente y vamos a irnos abajo a bordes y shadows, que son bordes y sombras. Entonces a los borders yo puedo ponerle el color del borde. Vamos a escoger un color. Aquí vamos a coger el principal. Le puedo escoger si quiero que el borde sea sólido. Vamos primero a ponerle el ancho del borde. Aquí le escogemos el ancho del borde. Vamos a ponerlo de 5 píxeles. ¿Listo? Ahí ya vemos el borde. Si se dan cuenta, ahí está el borde. Y el borde puedo hacerle diferentes arreglos, llamémoslo así. Puedo decir que la línea del borde sea sólida. Puedo decir que sea punteada. Puedo decir que sea separada de rayas. Puedo decirle que sea doble. Puedo decirle que sea graph. Creo que estos son ondas. Nunca la uso, pero pues bueno, no está tan interesante la verdad. ¿Listo? Puedo decirle que sea right, tampoco la uso mucho. Y inside es que esté dentro y outside es que esté por fuera. Así de sencillo. Casi siempre usamos sólido y casi siempre pues somos un poco más decentes si ponemos 1 o 2 píxeles. ¿Listo? Vamos a dejarlo en 5 para el ejemplo, para ser exagerados con el ejemplo. Y lo mismo pasa con, digamos así, con el padding y el margin, es que puedo cada borde pues decir cuántos píxeles. Digamos, no quiero borde superior, pero si quiero un borde a la derecha de 1 píxel, o no, lo quiero de 10 píxeles, pues exageradamente vasto. Quiero el borde de abajo de 2 y quiero el borde left. El borde left lo quiero de 45. Entonces puedo poner los bordes como quiera, cada uno separado o todos juntos y simplemente decirle que todos tengan 3 píxeles. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en borde? Tenemos el radio. El radio es la curva que le vamos a dar en las esquinas, llamémoslo así. Puedo decirle que sea de 10, de 10 píxeles. Y ese que radio es, si se dan cuenta, ahora esto, miren, las esquinas son redondeadas. ¿Listo? Ese es el radio. Puedo manejar el radio en esa forma, puedo manejarlo en porcentaje, en píxeles, un porcentaje en píxeles. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el radio de 10. También puedo cambiar los radios individualmente, es decir, oiga, los radios de arriba yo los quiero de 10, pero abajo no quiero radios, abajo quiero que sean perfectamente, digamos que puntudos. Entonces aquí estaría este y acá está el radio. ¿Listo? Eso en cuanto a el tema de radios. Ya estaríamos claros en el radio. Y la sombra es pues la separación de sombras que damos en diseño, los que han tenido la opción de manejar algún programa de diseño se van a poder dar cuenta que pues se puede hacer una sombra detrás de un objeto. Aquí está esta sombra y se dan cuenta que aquí está la sombrita del diseño. Listo, vamos a ser un poco más exagerados con esta sombra. ¿Dónde está la sombra? La sombra. Yo puedo arreglar la sombra dependiendo, en el eje puedo separarla, digamos que vamos a separar esto unos 5 píxeles para que se vea. Puedo poner el color de la sombra y puedo poner pues la densidad de la sombra. Aquí si se dan cuenta, aquí lo estoy poniendo en el eje Y, lo estoy poniendo por debajo y pues está esa sombra un poco sin casi nada, o sea, está muy negra. Puedo cambiarla, aquí está. Puedo decirle que 12, bueno, esto es el ancho y esto es qué tan borroso quiero que sea, blur. ¿Listo? Entonces ahí pongo la sombra. Digamos que no es algo que personalmente me gusta mucho, simplemente la quité, es para que ustedes lo tengan claro. Y tenemos las opciones de avanzadas. Entonces tenemos la opacidad literalmente de la sección que acabamos de escoger. Uno es totalmente opaco y
0 es totalmente transparente. Entonces, si yo pongo 0,5, es como a la mitad, si se dan cuenta. Digamos que para algunos efectos de esos botones apagados, cuando queremos que algún botón no esté funcionando, la idea de esta opacidad puede ser muy, muy útil. ¿Listo? Bueno, en avanzado también tenemos la posición. La posición para estas, estas section que traemos acá solo nos trae dos opciones. O normal, que es tal cual está, o stick, que es algo así como algo parecido al fijo, donde nosotros le digamos, bueno, realmente es relativo a un punto del que nosotros escojamos o del padre de este objeto. En algún momento les haré el ejemplo con otros componentes para que entendamos un poquito mejor esto. El Z-axis es literalmente la posición Z, la vertiente Z, qué tan adelante o atrás quiero esto. O sea, ¿qué pasa? Tenemos un eje X, un eje Y y tenemos un eje Z, es qué tan atrás o adelante de los otros componentes. Todos los componentes se ponen uno sobre otro. Este está por encima, por debajo del último componente. O sea, el primer icono, vamos a llamarlo icono 1, está por debajo del botón, por debajo de la imagen, por debajo del texto y por debajo del icono. ¿Listo? Entonces, lo que hace el borde Z, lo que hace este Z-axis o la vertical Z, es decidir cómo si quiero que ese componente realmente está delante de todos o atrás de todos, yo lo puedo poner con este Z-axis. En otros videos, digamos así, que estemos armando componentes que necesito que esté por encima de todo, se van a dar cuenta de lo importante que es. Cursor, yo puedo hacer que el cursor sea automático o que él tenga un pointer, o sea, que cuando yo le dé aquí al ojito, esta sección, digamos lo que está pensando, no funcionó. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el cursor pointer. Sí, puedo usar pointer, default, none. Bueno, traigamos el de pointer. Debería. Ok, miren. Es como en el botón. Lo que pasa es que se va a poner pointer. Pointer es este dedo que está acá. En el cursor se va a poner pointer. El cursor cuando estemos encima de cierto componente. Digamos que en estos componentes section como que no funcionan mucho. Nunca había puesto un pointer sobre una sección. Listo, dejémoslo en automático. Y overflow es como queremos que se comporte el contenido que se desborda dentro del componente. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer este componente más pequeño. Vamos a ponerlo en fixed. Vamos a ponerlo en... Ahí, no, vamos a ponerlo en 100. No, 150. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar con el componente, con el contenido que se desborda? O sea, con esta imagen, con este texto y con este icono. Overflow, entonces ponemos, pues, que simplemente se vea, lo ponemos automático, que lo que hace es poner un scroll. Si se dan cuenta, aquí tiene el scroll. Puedo poner el overflow también en visible, pues, que lo que hace es que se desborde, literalmente. Y hidden es que se esconda, o sea, simplemente que se cierre ahí, ¿no? Aparezca más contenido interno, o sea, y puedo ponerlo pues en scroll, que es que siempre aparezca el scroll. Automático no es que aparezca el scroll, automático es que simplemente dependiendo de lo que pase va a aparecer o no el scroll. Por eso pues aparece scroll ahí al lado, que es esta cosita que nos deja bajar y subir. Y onset es simplemente pues deje lo que se desborde y ya. Listo, transformación o transform es para transformar el objeto, podemos rotarlo, trasladarlo, generar una escala. Bueno, transición en perspectiva es un tema de darle 3D en perspectiva y transiciones, lo veremos más adelante, es un poquito más avanzado. Y custom CSS es pues para manejar ya código en CSS. Vamos a hacer de pronto unas pequeñas clasecitas de CSS y juguemos con este componente. Eso es lo que tiene el menú izquierdo para cada uno de los componentes. Aquí simplemente lo que hicimos fue traer un componente section, vamos a traer otra section, que vamos a llamar esto ejemplo 2, y vamos a traer los otros componentes de layout. ¿Listo? Ejemplo 2, vamos a ir a layout y vamos a traer un container. Entonces, un container, como tal, un container, si se dan cuenta que, bueno, espérame porque está un poquito desbordado, vamos a eliminar lo que está desbordado. Es más, ni siquiera. Vamos a decirle a este de acá, pues ya que aprendimos algo, vamos a usarlo y es decirle, oiga, esconda lo que se está desbordando. ¿Listo? Y ya tenemos el ejemplo. ¿Listo? Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, un container
es un contenedor para agrupar y organizar elementos dentro de una sección. Entonces tenemos el ejemplo 1, que es una sección, y tenemos el container 1, que está dentro del ejemplo 1. Entonces yo puedo organizar dos secciones de container, decir, oiga, organíceme, no sé, póngame los containers, la section póngamela como lo aprendimos de forma horizontal. Si lo quiero completo, entonces tengo aquí mis dos containers, container 1, si se dan cuenta, y container 2. ¿Listo? Y ahí tengo los dos containers. Entonces, dentro de los containers, digamos que a los containers yo les puedo poner una clase, digámoslo, que en CSS uno crea clases para poder llamar, digamos, esos containers en CSS y decirle, venga, a esta clase container 1, todos van a ser de fondo amarillo y todos van a tener un borde de 5 píxeles de color café. Entonces, al generarle, digamos que en los container clases hace que sea más fácil hacerle seguimiento a todos los containers de cierto nombre o cierta clase que yo quiera. Aquí en este caso simplemente los vamos a usar como el ejemplo de cómo debería ser el orden de meter contenedores dentro de contenedores. Primero el más grande es el section, la segunda es el container. Después de los containers podemos meter el div. ¿Listo? El div pues simplemente es un contenedor normal entre el que metemos cualquier cosa. Y yo puedo, por ejemplo, aquí meter dentro de este div, no sé, vamos a meter dentro del div un título y un texto, ¿cierto? Y listo. Y dentro del div de abajo quiero meter dos iconos. Bueno, tres iconos, control C, control V, pero el div de abajo lo quiero que sea de forma horizontal. Entonces, aquí construí una section, que es todo lo que está azul, metí un container, dos containers, dentro del container 1 metí un div, dentro un div y dos div, ¿listo? Dentro del primer div es vertical, donde lo que hago es que meto un título y un texto, y dentro del segundo div es horizontal, donde meto tres iconos en forma de estrellita de forma vertical. Entonces es la forma como empezar a construir y seccionar, digámoslo así, nuestra aplicación, de darle contexto ya a nuestra aplicación. Esos son literalmente lo que vamos a encontrar acá en Layout. Vamos a encontrar el H-Flex, que literalmente es un div de forma horizontal, y el V-Flex, que es un div de forma vertical. Literalmente es traer cualquier div y cambiarle entre vertical y horizontal. Eso es. Lo que pasa es que pues aquí ya lo sacamos. Y el grid es lo mismo, un div en forma de grid. Entonces ya vimos cómo era grid y no tiene ninguna otra ciencia. Eso es todo lo que, digamos así, deberíamos saber de estos componentes. Me falta la última parte. Bueno, hay una parte importante y es que, por ejemplo, en el tema de la section empezamos desde display, ¿cierto? En el tema del container vamos a empezar desde specific. Cuando hablamos de specific, esta sección de specific es que podemos traer un array o una lista o un objeto y conectarlo aquí directamente como ítems. Realmente un array para que se traiga como ítems y ese container se pueda repetir. Vamos a hacer el ejercicio más adelante para que se comprenda un poquito más esto. Adicional, en el menú derecho vamos a tener acá estos dos mixers, llamémoslo así, donde siempre vamos a encontrar el nombre del elemento. Si se dan cuenta, le puse container 1. Si yo escojo, por ejemplo, componente ejemplo 1, me va a aparecer aquí componente ejemplo 1. Vamos a escoger el ID. Si quiero ponerle un ID especial a ese componente, como no sé, compo, vamos, ¿listo? Una clase, si yo quiero llamar, de pronto crear una clase en CSS y que este tenga una clase, yo puedo llamarle compo 1. Y pues puedo generarle unos atributos, puedo generarle el name del atributo y el valor del atributo. Esto para los que sepan código, pues les va a ser muy útil. Más adelante vamos a aprender un poquito cómo generarle atributos a componentes, ¿listo? Y para qué puede ser útil. Adicional, cuando yo le pongo un ID, vamos a decirle que este es el ID 90, un ejemplo. Este Advanced Interaction se activa, que lo que hace literalmente es un What Scroll Position, puede hacerle un seguimiento a la posición del scroll de la persona que está visitando la página. Es un tema un poquito más avanzado, lo veremos también en otros videos. Cuando yo quito el ID, pues simplemente se va. Bueno, este también es un tema avanzado, el Hydrogen Section, y tenemos al final este que sí me interesa mucho que lo entiendan, y es el Conditional Rendering. ¿Qué pasa? Si ustedes
van aquí, vamos al layout, al lapicito, ¿se acuerdan el display cuando le doy display none? Que se desaparece. ¿Qué pasa? Cuando yo necesito esconder un componente y lo pongo y lo escondo en display, hago que pues automáticamente aparezca en display none. Cuando cargue la página va a cargar el componente, pero no lo va a mostrar. ¿Qué pasa? Si tengo muchos componentes escondidos, va a ser que la página se demore mucho en cargar porque tiene que cargar todos los componentes y después, así no los muestre, los va a cargar. Entonces, simplemente lo que yo hago o lo que tiene WeWeb, que es muy interesante, que es de Vue, es tener el conditional rendering. Hago que se renderice, o sea, que se cargue el componente solo cuando se muestre. Entonces, por ejemplo, yo le doy aquí off, el componente se escondió, pero cuando cargue la página, pues no va a cargar. Solo, digamos, si tengo un botón para mostrar ese componente y le doy al botón, ahí sí va a cargar el componente. Eso va a hacer que el primer pantallazo de la página cargue de una forma más fácil. Ese es el conditional rendering. De pronto en videito clips podamos hablarlo rápidamente, pero eso es todo lo que tenemos que saber, digámoslo así, en esta clase de estos componentes de layout. Ya obviamente entendiendo los componentes de layout y el menú izquierdo derecho, vamos a poder ver mucho más fácil otros componentes que ya trae WeWeb y que algunos de estos no son solamente estos básicos, sino algunos que ya vienen armados, pero bueno, nos vemos en la próxima clase y pues espero que sigan esta escuela de no code. Chao, chao.